Doncs anem a orar també per aquest temps, Senyor. Senyor, et demanem per aquest temps on obrim la teva paraula, Senyor. No és poca cosa. És la teva paraula. La paraula del Déu creador, del Déu que ho ha fet tot i del Déu que ha enviat el seu fill per rescatar-nos, Senyor. La volíem obrir amb responsabilitat, però també amb alegria. I et demanem d'una manera especial que aquesta paraula, Senyor, ens toqui. I et demanem d'una manera especial que el Rubén la pugui exposar de manera que ens toqui, que ens digui coses, que puguem aprendre, que puguem sortir alegres també de que ens hagis parlat. Amb el nom del Senyor Jesús, amén. Amén. Bueno, como lo primero que ha dicho esta mañana Nacor es que tiene un amigo que dice que cada uno va a la suya, pero él va a la de él, ¿verdad? Yo voy a la mía. Me gusta esto. Esto me gusta bastante, ¿eh? Me siento bastante identificado. No sé si recordáis, bueno, como decía Nacor, estamos estudiando juntos la primera carta que envía Pablo a una iglesia que se forma en Corinto. Y por si no os acordáis mucho, la semana pasada Marcos hablaba de identidad. ¿Sí? Hablaba de que tenemos una identidad. Y ahora Pablo sigue hablando y les empieza a hablar de otra cosa diferente en 1 Corintios 2, que es, les habla de madurez. Cuando pienses en la madurez, lo primero que a mí se me ocurre en la sociedad moderna es pensar en el síndrome de Peter Pan. ¿Os suena esto del síndrome de Peter Pan? ¿Sí? Bueno, Peter Pan es una peli de Disney, ¿no? De un niño que vive en el país de nunca jamás con los niños perdidos y que su única afición es pasárselo bien. Y tenemos una sociedad moderna en la que hay una serie de gente en el que ha decidido que hacerse mayor no mola. Porque hay que tener responsabilidades, hay que pagar impuestos, hay que hacer cosas que es mejor no hacerlo. Entonces tenemos una serie de gente que tiene más de 30 años y actúa como si fuera un adolescente. Y algunos que ya son Peter Pan's pros, ¿verdad? Advanced, pues estos ya ni siquiera trabajan, viven con sus padres, les mantienen sus padres. Es un problema de madurez. Y he estado un poco, no mucho porque tampoco quiero, ni soy psicólogo ni puedo daros un tratado de psicología, pero he estado mirando que curiosamente la psicología no lo considera un problema psicológico, sino que lo considera más bien una forma, una diagnosis de cómo están evolucionando los tiempos, ¿no? Con lo cual cada vez hay más personas que quieren vivir en esa eterna juventud sin responsabilidad. Bueno, pues para que no os extrañéis, 2000 años antes, ya Pablo le dice a estos de Corinto, sois unos Peter Panes. No Peter Panes no, porque no existía todavía, ¿no? Sois unos inmaduros. Y aunque supongo que tenéis una pequeña idea de quién es Corinto, o sea, la ciudad de Corinto, la historia es muy, muy interesante, porque Corinto es una ciudad que está sentada entre dos mares, entre el mar Egeo y el mar Jónico. Entonces, esto supone comercio. Supone que quedan en medio de Europa y de Asia. Es una ciudad que es la entrada al Peloponeso. El Peloponeso era la parte sur de Grecia. En un momento histórico en que romanos y griegos están intentando quedarse con la intelectualidad del mundo. Entonces, es una ciudad que es realmente muy interesante y además se convierte en una ciudad que, como crece, se convierte en una ciudad próspera, culta, lujosa, una ciudad guay. Pero
En esta batalla que tienen griegos y romanos, acaban, como acabamos casi siempre los seres humanos, en guerra. Y se pelean, pierden los griegos y el cónsul Mumio en el año 120 a.C. destruye la ciudad. Echa a todos los habitantes, convierte en esclavos, bueno, sabéis, la filosofía de aquellos momentos, ¿no? Y durante un siglo, Corinto está en ruinas, desaparecidas, hasta que llega un personaje que conocéis muy bien, que se llama Julio César, que es un emperador romano que había sido general de los ejércitos, pero que es un gran estratega. Es un tipo listo. Y se da cuenta de que hay una ciudad ahí que es estratégica para el comercio, para la cultura, para la entrada, para la política, y dice, hay que reconstruirla. Y la reconstruye. Reconstruye la ciudad y envía a un grupo de libertos romanos que, además de judíos que van acercándose porque el negocio les ayuda, porque en aquellos momentos sabéis que ni cristianos ni árabes pueden prestar dinero. Los que prestan dinero son los judíos. Los judíos van a donde hace falta el dinero para crecer. Aparecen muchos judíos, aparecen muchos conversos, aparecen gente de todo el Imperio Romano que llega a Corinto. Por eso encontramos en la carta nombres griegos como Erasto, Febe o Sóstenes y nombres romanos como Gayo, Quinto, Crispo o Justo. Rápidamente los comerciantes en toda Grecia empiezan a confluir en Corinto. Es fácil comerciar, es fácil prestar dinero y se convierte de nuevo rápidamente en un lugar céntrico, que es lo que quería Julio César. De hecho, se organizan los Juegos Ísmicos, que os suena a nada, pero que son los precursores de los Juegos Olímpicos. Un lugar donde se juntan atletas de toda Grecia para ver quiénes son los más rápidos, los más fuertes, los más grandes. Bajo el cuidado del emperador Augusto, Corinto se convierte en la joya de Grecia. Y cuando es visitada por Pablo, todo esto viene para llegar hasta aquí, cuando es visitada por Pablo, ya es una ciudad espectacular. Además, está gobernada por el procónsul Galio, que es hermano de otra persona que conocéis, que es Séneca. Filósofo famoso, ¿verdad? Un hombre bueno, un hombre justo, este Galio, que la convierte en una ciudad floreciente también políticamente hablando y filosóficamente hablando. Es una ciudad intelectualmente brillante. Bueno, el panorama, no sé qué os parece, es interesante. Es muy interesante, ¿no? La ciudad es una ciudad muy interesante y ahí aparece una iglesia. Y vamos al capítulo 2, que es el que nos toca hoy, donde Pablo se dirige a los corintios y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice valiéndome de la retórica o de la sabiduría, pues al estar entre vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, misteriosa, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de todos los tiempos. Ninguno de los poderosos de este mundo conoció esta sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano? Sino el espíritu del ser humano que está en él. Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas sin que él sea sometido a discernimiento por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta iglesia está formada como la propia ciudad, pues por griegos, por judíos conversos, por extranjeros. Y tal como os he contado del tipo de ciudad que eran gente educada en el placer, en la vanidad, somos los mejores, queremos vivir bien. Estaban educados en medio de un paganismo refinado, porque conocían muchas filosofías, conocían muchos dioses, griegos y romanos. Eran gente que tenía dificultad para exigir el cumplimiento de los deberes y las normas, porque les gustaba vivir bien y no les importaba demasiado estar en la línea del bien y del mal. Eran poco dados a castigar las faltas, porque eran muy tolerantes. Nula exigencia. No tenían demasiados problemas económicos, me refiero a la ciudad en sí, habría de todo como tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero en general no. La moral sexual era muy tolerante, y estaban rodeados de filósofos eminentes. Con lo cual, la idea de tener ideas diferentes era algo muy asumido hasta el punto de ser partidistas, separatistas, ¿no? Ellos, ya antes en el capítulo 1, les dice Pablo, oye, unos sois de Pablo, otros sois de Apolos, otros sois de Cefas, otros sois de Cristo. 4 maestros diferentes en grupos diferentes de la iglesia, ¿no? Me parecen muchos, me parecen muchos maestros diferentes. Pero, ¿qué podríamos decir de la iglesia de Granollers? Bueno, la cultura, el entorno, ha entrado hasta el fondo de la iglesia. La cultura es una ola que nos arrastra, ¿no? Que nos pasa por encima. En el caso de los corintios les había hecho perder el apelativo de seguidores de Cristo, que en aquel momento todavía era algo muy cercano, ¿no? No sé si a nosotros también nos ha hecho perder el apelativo de seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos protestantes, somos evangélicos, pero a lo mejor no somos seguidores de Cristo, ¿no? Tenemos iglesias formadas por personas de diferentes países, de diferentes entornos culturales, de diferentes criterios políticos y sociales, de diferentes ideas políticas absolutamente antagónicas. Somos gente que vivimos educados en la vanidad y el placer, como los corintios. Hay que sufrir poco, hay que vivir bien. ¿Cuál es la idea? Trabajar poco y ganar mucho. Gracias. Sí es, estamos ahí, ¿eh? Esa es la idea, ¿verdad? Vivimos en un paganismo refinado, ¿verdad? Tenemos un montón de filosofías diferentes que nos cuentan historias diferentes. Ya no quiero hablaros del Reiki, la angelología, las brujas, 1000 historias que nos hablan de 1000 cosas diferentes y que muchas veces se nos mezclan en nuestras creencias, ¿verdad? ¿Qué dice el horóscopo de hoy? Una moral sexual tolerante. No sé si os habéis dado cuenta, pero las palabras que he usado para la iglesia de Granollers son las mismas que he usado para la iglesia de Corinto de hace 2000 años. Podemos hacer paralelismos bastante cercanos. 2000 años después vivimos en sociedades parecidas. Hemos evolucionado mucho, han entrado la tecnología que nos ha cambiado la existencia, ha llegado miles de revoluciones, pero los problemas de espiritualidad siguen siendo los mismos.
los problemas de convivencia siguen siendo los mismos. Las carencias del ser humano siguen siendo las mismas. Estamos solos, estamos tristes, estamos deprimidos, no nos sentimos amados. Este es el problema del ser humano hoy. Y el capítulo empieza, en el capítulo 2 empieza como una continuación del capítulo 1. Fijaros, así que hermanos, o sea, por lo que os he ido contando, sigo. Pablo era un hombre erudito. Lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Es una de las personas que a mí más me llama la atención. Había estado formado en una gran universidad, la de Gamaliel, era el Harvard de la época, donde estaban los mejores. Era un hombre que era un patricio, venía de una buena familia, era romano, estaba muy formado. Había hecho grandes discursos brillantes, como el del Areópago. ¿Os acordáis del discurso del Areópago? Voy a leer solamente un par de versículos en Hechos en el capítulo 17, donde explica a quién se dirige en este discurso. Dice Hechos 17, en el versículo 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Lo mismo hacía diariamente con los que transitaban ocasionalmente por la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Si alguien tiene interés, que vaya a buscar epicúreos, estoicos, son dos formaciones filosóficas muy interesantes. Pero ya Pablo estaba acostumbrado a discutir con grandes mentes y con grandes cosmovisiones. Él tenía una cosmovisión que era la cosmovisión cristológica, pero estaba acostumbrado a discutir con otra gente, ¿no? Y en esta ocasión quiere dejar claro que esta carta no va de retórica, no va de brillantez, no va de sabiduría filosófica. No quiere otra cosa que dice que hablar de Cristo y, para ser claros, de Cristo crucificado. No quiero contaros unas ideas muy brillantes. Quiero ir al fondo de vuestro corazón. Nada más. Porque no quiero que tengáis un conocimiento intelectual. Quiero que penséis en una fe. En una fe fundada en el poder de Dios, fundada en la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que quiero de vosotros. Y soy consciente que algunas veces las personas que subimos a este púlpito somos tan teólogos que no se nos entiende. O a veces somos tan entretenidos que no hablamos de Dios. Y nos gustaría, pues, ser cada día mejores, ¿verdad? Porque una iglesia madura tiene que recibir mensajes maduros. Tenemos que tener la suficiente claridad para acercarnos más a Cristo. Queremos ser más como Cristo. No debemos fiarnos de nuestra formación, de nuestra capacidad intelectual, no debemos fiarnos de nuestros referentes. Esto no es fácil, porque todos tenemos referentes. Todos pensamos que lo que pensamos es correcto. Todos pensamos que estamos en lo cierto. Pero debemos escuchar la voz de Dios. En el Espíritu Santo, en la Biblia, porque es la única que nos va a guiar por el camino correcto. Pensad una cosa, cuantas más capas ponemos entre el Evangelio y nuestro corazón, más nos alejamos de Dios. Cuando ponemos la capa de la cultura, de la formación intelectual, de la estructura, el environment, el entorno, cuanto más capas ponemos entre Dios y nuestro corazón, más separados estamos de Él. Dice el versículo 6, sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Y esto es un tema interesante porque en la Biblia se habla mucho del viejo hombre y del nuevo hombre.
viejo hombre, la vieja persona, el viejo ser humano, es el que no ha conocido a Dios, ¿verdad? El nuevo hombre es el que ha conocido a Dios. Pero ahora nos está diciendo, oye, hay un nuevo hombre plus. Hay un nuevo hombre avanzado. No es suficiente con conocer a Dios. Está bien, es lo más importante y necesario, pero no te quedes ahí, porque serás un bebé espiritual. Tienes que crecer. Tienes que llegar a ser un hombre maduro. Los corintios habían perdido la sensibilidad hacia el pecado. Y a mí me parece, y hablo por mí, no puedo hablar por vosotros, que yo también a veces pierdo la sensibilidad por el pecado. Porque el bien y el mal están muy difusos. Porque lo que es correcto delante de Dios y lo que es correcto delante de la cultura empieza a ser un lío. Porque hay cosas legales que no están bien vistas por la Biblia. Y son absolutamente legales. Todo esto hizo que esa iglesia de Corinto fuera una iglesia inmadura. Y esto es lo que le recrimina Pablo. Y en su caso, litigaban en los tribunales, algo que no estaba bien visto. Estaba bien visto que solo pudieran hablar entre ellos y pudieran mediar entre ellos. Pero ya habían llegado a un momento en que litigaban en los tribunales. Visitaban los templos que estaban llenos de prostitutas, porque eran templos, estaban llenos de prostitutas. Hasta alguno, y aparece alguna nota en la carta, dice que algún hijo tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y no estaba mal visto. La glotonería y las borracheras eran usuales en la iglesia cuando celebraban la mesa del Señor. Su concepto de la mesa del Señor era la cena, ¿verdad? No era como nosotros que tomamos el pan y el vino. Ellos cenaban juntos, ¿no? Y el apóstol dice, bueno, es que cenáis juntos, pero cenáis como cerdos, perdóname la expresión, ¿no? No venís a compartir, no venís a poner vuestra espíritu delante de Dios, venís aquí a presumir o a divertiros, ¿no? Pero los corintios se sentían gente de talla espiritual. Porque, dice el apóstol, y no se lo niega en ningún caso, esta es una iglesia llena de dones. Sois una iglesia muy bendecida, especialmente se habla en la epístola del don de lenguas. Pero es que su cultura se había comido su espiritualidad y no se daban cuenta. Por eso el apóstol insiste una y otra vez en este capítulo, lo habéis, si os ha quedado algo un poco, dice, no con la sabiduría de este mundo, sino que hablamos con la sabiduría de Dios. Y lo repite, no es la idea de este mundo, es la idea de Dios. Estaba leyendo a don Ernesto Trenchard, uno de nuestros grandes teólogos, que dice, frente a la sabiduría de Dios, Aristóteles y Julio César sean en la misma mala posición. No importa de dónde venga la sabiduría externa, nunca será como la sabiduría de Dios. Versículo 7. Sigue el texto, sino que hablamos de la sabiduría de Dios. Otra vez nos insiste. Y dice misteriosa, oculta, que leído a la primera vez, cuando lo leí por primera vez, me sorprendió un poco. Empecé a estudiar este texto y creo que el significado es simple. Es una sabiduría a la que no se llega por el conocimiento, sino por la fe. ¿Habéis visto esas personas que no han conocido a Dios y un día parece que no entienden nada y un día conocen a Dios y se hace como una luz en su corazón? Y empieza a verlo todo claro, ¿verdad? Yo he conocido personas así. Personas que un día el Señor abre sus ojos, ¿no? Y cuando tienes fe, una luz ilumina los propósitos de Dios para ti. Porque si hubiera valido la sabiduría humana, dice Pablo, no hubieran crucificado a Cristo. ¿No os dais cuenta? El único mediador entre Dios y los hombres era Cristo y lo crucificaron. No entendieron nada. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Dios no quiere que seamos ignorantes, ¿eh? Dios no quiere fe ciega, no quiere cristianos bobos. Por eso nos provee de lo necesario
para que lo conozcamos, para que sepamos qué quiere de nosotros, para que sepamos hasta dónde alcanza su gracia, para que sepamos qué está bien y qué está mal. Pero esto solo le llega al creyente maduro. Cuando tú quieres vivir en la creencia de no responsabilidad, todo es tolerable. Cuando tú empiezas a sentirte responsable de lo que Dios quiere de ti, empieza a llegar una carga que luego el Señor dice, los que estáis cargados, venid a mí, ¿no? Que yo os haré descansar. Pero sí hay una carga que procede de Dios que nos dice cuál es nuestra misión aquí. Llegamos a la conclusión de Pablo en el versículo 14, donde nos habla del hombre natural y del hombre espiritual. Y sigue dando vueltas a la misma idea. Parece que la traducción en el original nos llevaría al hombre animal y al hombre espiritual. Y dice Matthew Henry, otro de los teólogos que he estado leyendo, nuestras versiones suelen traducir natural en lugar de animal para no dar la impresión de que el apóstol se refiere a personas bestiales, entregadas a los vicios, especialmente a la sensualidad. Natural se opone aquí a sobrenatural y designa a todo el que no ha recibido la revelación divina ni ha sido cambiado por la acción de la gracia de Dios en el poder regenerador del Espíritu Santo. Pero volvemos a la misma dicotomía del hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero es peor, porque sigue el texto, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es una crítica a los no creyentes, es la certeza de que ellos no pueden entender las cosas espirituales porque les falta ese sexto sentido. Les falta ese punto de diferencia que les haga entender lo que está pasando. Me vino a la mente, cuando estaba pensando esto, un texto muy conocido de Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, no sé si lo recordaréis enseguida cuando os cuente la historia. Está Eliseo rodeado de ejércitos, ¿verdad? Y le dice, versículo 14, y el rey envió allí gente a caballo, carros, un gran ejército que llegaron de la noche y sitiaron la ciudad. Y el criado que servía al hombre de Dios, a Eliseo, se levantó de mañana y salió al ver con el ejército, tenía la ciudad sitiada, con gente a caballo y carros, y dijo a Eliseo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hasta aquí es guay, pero no aporta nada, ¿verdad? La frase es chula, ¿eh? Pero no aporta mucho al otro pobre que no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Pero oró Eliseo, te ruego, Señor, que abras los ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Y tenía esa sensación, ¿no? ¿Cuántas veces no estoy viendo lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Cuántas veces me estoy asustando por las dificultades que veo y no veo la ayuda que Dios me va a prestar? No podía ver el ejército porque no tenía el sexto sentido. En cambio, dice el versículo 15, el espiritual discierne todas las cosas. No en el sentido, en alguien que se convierte en un sabelotodo, ¿verdad? En alguien que tiene toda la sabiduría, sino más bien como el que abre la puerta para entender lo que el Espíritu Santo va a hacer por él. Como el que abre la puerta para que el Espíritu Santo le ayude a desvelar las verdades del Evangelio. Y en la medida que el creyente se va haciendo maduro, perfectamente mejora su capacidad de discernir. Cuanto más maduro eres, más puedes entender las cosas que te rodean. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura y el apóstol lo repite en la carta hasta el final de la carta. En el capítulo 16, en el versículo 10, dice, velad, permaneced firmes en la fe. La fe. Olvidaros de todo lo demás. Y
tengo una mala noticia para vosotros porque no mejoraron. Después de toda la insistencia de Pablo, eran unos ceporros y no mejoraron. Encontramos una carta 40 años después, en el 97 después de Cristo, de Clemente de Roma, dirigida a esta iglesia, con los mismos problemas de inmadurez, en fin. De hecho, se ha acuñado el término corintianismo para referirse a las iglesias que son inmaduras, ¿verdad? Aquellas que son inmaduras, divisivas, inmorales. Aun cuando un hombre brillante les explicó cuál era el problema, cómo lo tenían que solucionar, qué tenían que hacer, no fueron capaces. Posiblemente la cultura que tenían era tan buena, era tan espectacular, que tapó su espiritualidad. A mí me da miedo porque tenemos una cultura buena, espectacular. Y me gustaría que no tapara mi espiritualidad, que me hiciera ser fuerte en aquellas cosas en las que yo creo que debo de ser fuerte. Estén o no estén aceptadas por mi cultura. Y ya para acabar, pero entonces, ¿qué es una iglesia madura? Pues es bastante sencillo y no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero una iglesia madura es primero la que está basada, la que tiene sus raíces en la Biblia. No podemos ser una iglesia que vaya en contra de lo que dice la Biblia. Es una iglesia que tiene que ser cristocéntrica. Tiene que reflejar a Cristo en carácter y en acciones. No podemos hacer cosas que no demuestren que somos seguidores de Cristo. Qué frase más bonita aquella que decían, se nota que fueron con Jesús. Somos una iglesia que tiene que vivir en unidad, en amor, en verdad. Con todas nuestras diferencias, con todas nuestras detalles, pero tenemos que ser una iglesia unida en el Señor. Y tiene que ser una iglesia que forma discípulos y cumple su misión. Porque queremos ser discípulos de Cristo. ¿Una iglesia perfecta? No. No hay una iglesia perfecta. Si buscabas una iglesia perfecta, no vuelvas. Estás equivocado. Esta no es perfecta. Pero sí que queremos estar en un proceso constante de crecimiento y acercamiento a Cristo. Eso es lo que queremos hacer. Una iglesia madura es aquella que quiere dejar de ser Peter Pan. Que quiere dejar de vivir en un entorno sin responsabilidades, un entorno de divertimento, un entorno de no crecimiento. Eso es una iglesia madura. Y si sientes que no estás en este camino, si sientes que personalmente no estás en ese camino, para. Reflexiona. Habla con personas que te pueden ayudar. Cuéntaselo al pastor. Dile, no avanzo. Y si como iglesia es que tampoco estábamos en una iglesia madura, hablemos. Nadie de nosotros tiene una varita mágica. Nadie de nosotros tiene una bola de cristal. No somos el oráculo. Queremos avanzar con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras formas de hacer. Pero de verdad queremos ser una iglesia madura. Que el Señor nos ayude a todos juntos a convertirnos en esa iglesia.